fin de semana se llevó a cabo la Marcha FIFI, que fue una movilización supuestamente de gente en contra del aeropuerto, nuevo aeropuerto en Texcoco, y que pues más bien están a favor de que se haga ahí y están en contra de que se realice en Santa Lucía, la Ciudad de México, y el aeropuerto de Toluca, la remodelación. Y digo supuestamente porque en realidad lo que vimos es una manifestación en contra de Andrés Manuel López Obrador. O sea, el tema del aeropuerto quedó casi de lado. Al mismo tiempo, aquí en la Ciudad de México llegó la caravana migrante y ahora se dirige hacia los Estados Unidos. Desde el principio pues nos pareció muy sospechoso la participación de ciertas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, muy metidas, periodistas de Nicaragua, perdón, de Honduras, una situación así medio extraña de un escenario donde una amplia cobertura de la prensa, pues a asuntos que son cotidianos. Desafortunadamente este tema de la migración no es algo que esté ocurriendo como algo novedoso el día de hoy, sino que tiene pues ya décadas. Incluso la llegada de unas 10,000 personas a México no representa un cambio significativo demográfico. Digo, se incorporan pues a la situación de desempleo y pobreza en el marco neoliberal del actual gobierno de Peña Nieto, pero no representa ni siquiera una amenaza, y sin embargo se ha hecho mucho escándalo por parte de las organizaciones de derecha, como pues dando un espaldarazo a su visión ideológica, autoritaria, totalitaria. Entonces, lo que me parece a mí es que estamos ante un guión, un script, un escenario en el que se está tratando de confabular algo como en Venezuela, una situación así donde empiezan protestas de gente de derecha, por cualquier tema, ¿no? Empiezan a intentar pues acumular eh, consignas, proclamas, y se van sumando, pues no con un proyecto, sino más bien contra el gobierno, en este caso que sería el de Andrés Manuel López Obrador. Y luego al mismo tiempo esta crisis supuesta de migrantes, que también pues es una crisis fingida. Digo, no es que no haya un problema con los migrantes, pero el problema tiene mucho rato, no es de ahorita, y sin embargo se está haciendo pensar como si fuera algo pues de emergencia. Entonces, frente a este escenario, en estos momentos estamos con una condición en el marco internacional en el que el precio del petróleo está alto, relativamente alto, por las presiones de Trump sobre Irán y la amenaza pues de una nueva guerra en esa zona. Desde luego yo dudo mucho que Trump llegue a tal pues situación. Simplemente es parte de su juego y discurso geopolítico, sus estrategias de negociación, pero la verdad Estados Unidos no tiene cómo armar otra guerra. Es demasiado costoso financieramente ahorita para los Estados Unidos, que están muy endeudados, y sin embargo pues el precio del petróleo es tanto. Entonces eso debe ser aprovechado por el gobierno de México para invertir en la economía, sobre todo diversificar, que no sea la única entrada de divisas como lo ha sido pues durante mucho tiempo. Bueno, una de las principales, el petróleo, sino diversificar, crear economía interna, inversión en infraestructura. El Tren Maya es un ejemplo de ello. Las refinerías, bueno, podría ser algo por el estilo, pero aprovechar el alza del petróleo, sobre todo también para que México recupere el liderazgo internacional, que entre en diálogo con Brasil, con Argentina, que si bien tienen gobiernos pues tendientes hacia la derecha, eso no significa que no se pueda negociar, tal como lo hace China. China negocia con gobiernos de cualquier orientación política, simplemente en base a pues diálogo de inversión en infraestructura. México debe aprovechar esta ventana de oportunidad que es el alza del precio del petróleo para mantener un diálogo. Y en el caso de Trump, yo creo que Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad de ser pues el presidente a nivel mundial que tenga la mejor relación con el presidente Trump. Trump no tiene una muy buena relación con todo el mundo, y es comprensible por el viraje rápido, vertiginoso de su política,
Entonces México puede jugar esta carta de los migrantes generando empleo aquí en México, no solo para los mexicanos, sino también promover hacia Centroamérica la inversión en proyectos de infraestructura. Asumir por parte de México el liderazgo iberoamericano, yo pienso que sería la forma de flanquear este escenario que nos presentan los medios internacionales. Lo vimos en esta situación de la eliminación de las comisiones bancarias, que en medio de la crisis financiera internacional la banca mexicana era la que le daba pues las mayores ganancias a la banca internacional. O sea, lo que se generaba en México no lo ganaban en ningún lado, en medio de una crisis, en medio de una recesión, en medio de una situación donde en ningún aspecto de la economía crecía. Bueno, en México sí, la banca siguió ganando en base a las comisiones. Entonces, con el simple manifestación de tratar de eliminar esa saqueo, se desató un proceso especulativo que no fue la gran cosa, simplemente fue un deslizamiento. Sin embargo, pues está esa amenaza de que en la medida de que Andrés Manuel López Obrador intente tomar medidas pues reformistas en el sentido de expropiar o en el sentido de eliminar privilegios, pues van a venir operaciones especulativas. Entonces, lo que tiene que hacer Andrés Manuel López Obrador es, pues ahora sí que nadar de muertito y darle fortaleza a la economía, porque si tenemos soberanía, si tenemos generación de divisas en México en base a aumentar la canasta de productos, los ataques especulativos no nos van a afectar tanto, pero eso no es algo de inmediato, es algo que toma años, tal vez hasta un quinquenio. Entonces Andrés Manuel López Obrador lo que tiene que hacer es caminar en ese sentido y generar condiciones para que tal vez más adelante se puedan tomar pues acciones más soberanas. Por el momento no tiene ningún caso confrontarnos con la banca internacional, simplemente abrir la discusión, eso sí, ponerla sobre la mesa, de que los proyectos que no se pueden hacer tan ampliamente están limitados por el sector financiero, pero el desarrollar mientras tanto lo que es una economía nacional, una economía soberana que se pueda defender a los embates internacionales. Si no tenemos eso, pues no hay manera de brincarnos este escenario de desestabilización tipo Siria, tipo Venezuela, que nos quieren pues hacer la banca internacional. Entonces sería en la perspectiva de que México retome el liderazgo iberoamericano, que aproveche el alza del petróleo en estos momentos para diversificar la economía y generar un mercado nacional fuerte, un mercado interno fuerte, y al mismo tiempo jugar la carta de los migrantes, de pues que México dé una solución humanitaria a un problema que pues los Estados Unidos no es que esté en contra de la migración, está en contra de la migración ilegal. Los Estados Unidos es un país que recibe como 1 millón de personas al año de manera legal, entonces ese es un volumen de migración que no existe en ningún lugar del mundo, en ningún lugar en la historia de la humanidad no ha existido nunca. Entonces no, el problema no es que Estados Unidos no acepte migrantes, sino que está restringiendo la migración ilegal, lo está usando primordialmente como una forma discursiva de posicionamiento de Trump, y ahí es donde México es importante que genere este proceso de una salida humanitaria, de generar empleos para los mexicanos y al mismo tiempo un marco de inversión y de cooperación internacional, no solo para México, sino para los países de Centroamérica. Hasta aquí mi comentario el día de hoy, ojalá sirva algo de orientación, no nos preocupemos tanto por las marchas fifís, hay que abrir el debate con ellos sobre lo que ha pasado en la economía en las últimas décadas, cuando estuvieron sus gobiernos del PRI y del PAN, que ellos no decían ni hacían nada, y que sea un debate racional, o sea, orientémoslo hacia lo que se ha hecho y lo que se puede hacer con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tengan un buen inicio de semana.